¿Qué tal, Angie? Buenos días. Ahora sí, vamos al tema. Generación de 27 y literatura peruana, primera parte. Ya. Vamos a hacer primero una síntesis de estos temas para poder eh, enfrentarnos a las preguntas que se han preparado para hoy. ¿Ya? Entonces, hagamos primero un repaso concreto de estos temas. Atención, chicos. Cualquier consulta, háganla llegar, ya saben, para que todo quede claro, ¿no? Por el chat nos escriben y vamos a estar respondiendo. Bien, a ver, comencemos con el asunto de la generación del 27. ¿Ya? Recuerda que esta es una de las generaciones legendarias que tuvo España junto con la anterior, que fue la generación del 98, ¿no? Aquí hablamos de una generación contemporánea, una generación española del siglo XX, ¿sí? ¿Por qué se llamó generación del 27? ¿Ah? ¿Será por 1827 o 1927? ¿Ah? ¿Por qué del 27? ¿Qué año tomaron como referencia? Bueno, si hemos dicho que es siglo XX, obviamente, pues es 1900, ¿no? Porque 1800 sería siglo XIX. Entonces, eligieron el año 1927, año marquetero, año de recordación, año de celebración principalmente. ¿Qué se celebraba? Como dice aquí, se celebraba el tricentenario, ¿no?, de la muerte del poeta Don Luis de Góngora y Argote, ¿sí?, el máximo poeta del barroco español, ¿sí?, el maestro de la metáfora también. Entonces se cumplían en ese año 300 años de su muerte. Entonces, un grupo de poetas españoles que admiraban a Góngora organizaron una suerte de tributo, ¿no?, de homenaje, ¿no?, a este poeta que había sido pues injustamente olvidado, ¿no? Eh, y que ahora va a ser pues revalorado, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de integrantes de esta generación participaron en ese evento de homenaje, ¿no? Y se autodenominaron la generación del 27. ¿Okay? Esa es la razón de la denominación, ¿no? El homenaje por el tricentenario de la muerte de Góngora. Ahora bien, la generación poética, como dice aquí, es un grupo que va a privilegiar la poesía, ¿ya? Es una generación poética, ¿ya? Se prioriza la poesía, aunque también va a haber otro género, ¿no? Si tú recuerdas a García Lorca, que fue el más notable de este grupo, Lorca hizo poesía y además cultivó otro género. ¿En qué otro género destacó García Lorca? Pregunto, ¿en qué género o hubo otro género, aparte de poesía, en qué otro género destacó García Lorca? A ver, ¿quién lo dice? Ensayo, no, Lorca no hizo ensayos. Dramático, claro, acuérdate de Bodas de Sangre. Boda de Sangre es una obra de género dramático, ¿no? ¿Ya? Entonces, género dramático o teatro, que es lo mismo, ¿ya? Pero predomina la poesía. Ahora, esta es una generación que por la época en que se desarrolla, ellos captan la influencia del movimiento vanguardista, ¿sí? Ya en toda Europa se ha difundido el vanguardismo. Entonces, eh, vamos a encontrar esta búsqueda pues de la novedad, ¿no?, de la experimentación, ¿no?, de hacer algo nuevo, distinto, ¿no?, a lo anterior, a lo pasado, ¿ya? Tengamos en cuenta que hasta ese momento la moda que había predominado en la poesía castellana era el modernismo, ¿sí? Recuerda que el modernismo nació en América y Rubén Darío pues lo impuso de moda en España. Entonces ya el modernismo ya estaba pues ya muy desgastado, ¿no? Ya los poetas estaban ya cansados de esa poesía demasiado decorativa, demasiado formalista y exótica en el tema, ¿no? Entonces, los poetas de esta generación superan al modernismo, desplazan al modernismo y captan la influencia del vanguardismo, ¿ya? Del vanguardismo.
De tal modo, pues, que aquí vamos a encontrar una serie de aportes novedosos. Por ejemplo, tú sabes que el vanguardismo es un conjunto de movimientos llamados sismos. El futurismo, el creacionismo, el surrealismo, el dadaísmo, ¿no? Ahora, de todos los sismos, el que más fuerza tuvo, el que más huella dejó en esta generación fue el surrealismo, ¿ya? El surrealismo, que es esta estética, pues, ¿no? Que se inspira mucho en el mundo de los sueños, ¿no? O sea, ellos quieren explorar este nivel subconsciente, ¿no? Del artista, y para eso ellos toman como referencia los sueños. ¿Por qué? Porque en los sueños se libera el subconsciente, en los sueños ocurren cosas irracionales, ilógicas, caóticas, ¿no? Entonces la idea es llevar esas imágenes irracionales o ilógicas de los sueños al campo de la poesía, ¿sí? Por ejemplo, Federico García Lorca eh, dice en un verso, el caballo tenía un ojo en el cuello. ¿Te imaginas eso? El caballo tenía un ojo en el cuello, ¿no? Y luego dice, la luna se ahoga en sangre y ceniza. Oye, ¿eso es realista? ¿Puede un caballo tener un ojo en el cuello? ¿Puede la luna ahogarse en sangre y ceniza? Son imágenes que van más allá de la realidad, ¿sí? Por eso se llama surrealismo, más allá de la realidad. Y más allá de la realidad está pues todo lo que es fantástico, ilógico, irracional, ¿no? Esa va a ser la estética dominante en este grupo, ¿no? Otra característica que viene de la vanguardia es el culto a la metáfora. La metáfora. Esta es la figura predilecta de esta generación, ¿no? Así como Góngora, que fue el maestro de la metáfora en su tiempo, este es un grupo que también le rinde culto a la metáfora. Pero te comento que la metáfora ahora ya no es tan, digamos, directa o fácil de interpretar. Son metáforas complejas, son metáforas de difícil interpretación. Lo clásico era pues que la metáfora sea ¿no? un reemplazo por semejanza, ¿sí o no? Cuando dicen las lágrimas del cielo, todos eh, interpretamos lluvia. Las perlas de tu boca, interpretamos dientes, ¿sí? Eh, los rebaños del cielo, nubes, ¿no? Y así, interpretamos porque hay cierta analogía, ¿no? En esta etapa se crean metáforas más complejas, más herméticas, ¿no? El poeta eh, destruye la realidad o el lenguaje real y lo reemplaza por un lenguaje muy imaginario, pero sobre todo muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, Lorca decía las vacas del cielo, el tuétano del bosque, las mariposas se ahogan en los tinteros, las mariposas se ahogan en los tinteros. Aparte de que eso es surrealista, es una metáfora muy, muy original, ¿no? Probablemente quiere decir pues que esas mariposas que pueden representar a otros seres, ¿no? Eh, se liberan de los tinteros gracias al poeta, ¿no? Porque si no están ahogadas, ¿no? Están asfixiándose dentro de un tintero, el poeta las libera, ¿no? Entonces hay un lenguaje más complejo. Es metáfora, pero es más complejo, ¿no? Requiere más análisis, más interpretación. O sea, no es fácil esta poesía, ¿no? Pero sí es muy original, ¿no? Y muy culta también, ¿no? Bien, aquí podríamos acotar también la idea de que los poetas de esta generación rompen con la rima y la métrica tradicional. ¿Ya? Rompen con la rima y la métrica tradicional. ¿Cómo se llama a ese tipo de verso que no tiene rima ni métrica fija? ¿No? ¿Cómo se llaman esos versos, ¿no? Sin rima ni métrica fija. A ver, verso, verso, ¿qué verso es ese? ¿Cómo se llama ese verso? Es una característica, ¿no? De la poesía vanguardista. Sin rima ni métrica.
Bien Milenio, versolibrismo, o verso libre, ¿no? Claro, los poetas de esta generación cultivan el verso libre o versolibrismo. Muy bien, sin rima, no interesa la rima ni la métrica. Eso sí interesaba en la poesía modernista. Este grupo supera al modernismo, ¿no? Ahora, escucha esto para que no vayas a confundirte. A pesar que este es un grupo vanguardista, que busca innovar, que trae aportes nuevos, distintos a lo tradicional, este es un grupo que va a rescatar la tradición poética española, ¿ya? Ellos van a rescatar la tradición poética española. O sea, ellos van a resucitar formas poéticas antiguas de la poesía española. Formas poéticas, por ejemplo, medievales. Por ejemplo, ellos rescatan el romance, las coplas, las canciones, ¿no? Que eran formas poéticas de la tradición poética medieval en España, ¿no? O sea, ellos no rompen con la tradición poética española. Ellos sí quieren romper ciertas reglas, ¿no? Impuestas por el arte, ¿no? Convencional, pero se apegan también a su tradición española, ¿ya? Entonces, este es un grupo que, digamos, que va a armonizar las novedades de la vanguardia con formas poéticas tradicionales de España, ¿sí? Y un ejemplo claro es pues la obra de García Lorca. García Lorca tiene un libro escrito en romance, ¿no? Con versos octosílabos, pero que incluye imágenes surrealistas, metáforas complejas, ¿no? Me estoy refiriendo a un libro titulado Romancero Gitano, ¿ya? Romancero Gitano. Ahí se ve esta fusión entre vanguardia y tradición, ¿ya? Algo más, chicos. Este grupo, así como es rebelde en el arte por la vanguardia, también va a ser rebelde en la política. Estos autores van a inclinarse por movimientos de izquierda y van en esta época van a alinearse con la República, van a defender a la República, ¿ya? Y por eso que van a sufrir persecución, exilio, incluso muerte, ¿ya? Es un grupo que tiene una postura política también y que va a notarse tanto en el arte como en la vida, ¿no? Bien, y algo finalmente, chicos, en síntesis, en resumen, si quisiéramos marcar con una sola frase a esta generación, diríamos, el lema de este grupo es vanguardia y tradición, ¿ya? Vanguardia y tradición se fusionan en el arte del 27. Bien, en esta generación tenemos que resaltar al más notable. El más notable de este grupo fue Federico García Lorca, ¿sí? Que si bien es cierto, no fue líder, porque no hubo líder en este grupo, fue un grupo de amigos, de poetas que se conocían, que compartían tiempo. Eh, Pese a eso, García Lorca fue el más notable de su generación. Sin duda, un poeta genial, un poeta que pudo abarcar múltiples facetas, ¿no? Su poesía eh, abarca lo puro, lo comprometido, lo tradicional, lo vanguardista, lo puramente español y lo universal. Es un poeta muy, muy, muy integral, ¿no? Además fue dramaturgo, hizo teatro, ¿no? Claro, son famosas sus tragedias como Bodas de Sangre. Aparte fue pintor, fue músico, estudió leyes y filosofía, ¿no? Venía de una familia de hacendados en España. O sea, Lorca no era pobre, pues, ¿no? Él era de familia más o menos acomodada, él tuvo buena educación, ¿no? Incluso estudió en universidades de España y de Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Ahora, Lorca es un poeta que en su primera etapa, sobre todo, va a rescatar la tradición andaluza. Él tiene mucho apego a esta región, Andalucía en España, de una fuerte tradición, pues, ¿no? Cultural, ¿no? Y de ahí rescata, pues, su folclore, su música, sus danzas, ¿no? Y los refleja en su arte, ¿no? Ahora, Lorca también, como parte de esta generación, va
a tener una postura política, él se inclina a la república, ¿no? En donde se reúnen pues todos los españoles que tienen postura de izquierda, ¿no? Por eso que Lorca cuestiona, ¿no? la, el alzamiento de Francisco Franco contra la república, él critica los abusos de los militares, ¿no? Y todo esto hace pues que él sea perseguido, finalmente tomado prisionero y fusilado eh, cuando estaba iniciando la Guerra Civil Española, ¿ya? Fue fusilado por las tropas de Francisco Franco, ¿no? Por defender a la República, ¿no? Y así Lorca fue desaparecido, sus restos hasta el día de hoy no se han hallado, ¿no? Y así como él, muchos fueron fusilados por simplemente ser republicanos, ¿no? Entonces, su muerte marca prácticamente el fin de su generación, ¿no? La dispersión del grupo, muchos se van de España, algunos se quedan, pero van a tener que someterse, ¿no? A la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Bien, de Lorca tenemos que valorar, chicos, primero su poesía. Mira, en poesía, él tiene dos libros importantes. Ahí están. Primero, Romancero Gitano y luego Poeta en Nueva York. El Romancero Gitano es un eh, tipo de poesía denominado neopopular. ¿Ya? Atención, ¿ah? ¿Qué significa esto de neopopular? Se llama así a la poesía donde se fusiona lo culto con lo popular. ¿Ya? O también se puede decir lo vanguardista y lo tradicional. Porque la vanguardia era un arte intelectual, culto, pues, ¿no? Y la poesía popular era algo tradicional, algo antiguo, ¿no? Entonces se fusiona lo oculto y lo popular o lo vanguardista y lo tradicional, ¿no? Para hablar acerca del mundo gitano, ¿sí? El romancero gitano defiende a una raza marginada. Lorca siente dolor por una raza que está marginada, que está incluso perseguida y que incluso es aniquilada en España en este contexto de la guerra civil, pues, ¿no? ¿Ya? Llama la atención la forma tradicional, está escrito en versos octosílabos, ¿no? Como era tradicional en España, ¿no? Eh, pero va incluyendo imágenes surrealistas, metáforas, ¿no? Entonces ahí se fusiona pues la vanguardia y la tradición, ¿ya? Eso es poesía neopopular. Luego viene este otro libro, Poeta en Nueva York, ¿ya? Libro de poesía. Bueno, y si es poesía, pues obviamente vamos a decir que pertenece al género. ¿Qué género sería, chicos, Poeta en Nueva York? ¿A qué género pertenecería Poeta en Nueva York? ¿No? Lírico, así es, Cristín, muy bien, género lírico, ¿ya? Ya, ojo que esta es la obra que enfatiza el prospecto, ¿ah? Poeta en Nueva York, género lírico para empezar. Ahora, ¿qué tipo de poesía es? Vanguardista, ¿ya? Poesía vanguardista. Este es el libro más vanguardista o típicamente vanguardista de Federico García Lorca. Aquí ya no hay verso octosílabo, ya no hay rima, ¿no? O métrica tradicional. Aquí el poeta escribe con verso libre, hay imágenes surrealistas, hay metáforas muy audaces, ¿no? O sea, vanguardista, ¿ya? Plenamente vanguardista. Ahora, en cuanto a la temática, ojo con la temática. Este libro Lorca lo escribe a raíz de su viaje a Estados Unidos, ¿ya? Eh, Llega a Nueva York. Tengamos en cuenta que Lorca viene de un ambiente rural, de una zona campestre en España, donde hay haciendas, ¿ya? Donde hay crianza de animales, cultivo de tierras, ¿no? Llega a Nueva York. ¿Qué cosa ve en Nueva York? Ve lo que todos ven, pues, ¿no? Grandes edificios, rascacielos, empresas muy poderosas, bancos, ¿no? Que tienen sedes en todo el mundo, ¿no? Un mundo aparentemente moderno, aparentemente desarrollado, ¿no? Pero Lorca ve más allá de eso. Él no ve solamente una sociedad eh, moderna, industrializada, ¿no? Tecnológica, en fin, ¿no? En medio de esa sociedad o ese sistema capitalista e industrializado,
él ve problemas, chicos. Él ve problemas. ¿Qué ve? Él ve deshumanización, ve alienación, ve consumismo extremo, ¿no? Ve marginación, ¿no? Claro, o sea, ve un mundo que gira en torno al dinero, que gira en torno a lo material, ¿no? Donde lo material se impone a lo humano, donde el dinero se impone al amor. Claro, pues, ¿no? Eso es lo que él ve. Dueños de grandes bancos, de grandes negocios, que solo están pendientes de su caja de dinero, de ganancia, y reduce a los seres humanos a simples números, a simples máquinas que tienen que trabajar, ¿no? Trabajar bien para generar riqueza, ¿no? Entonces, ve un mundo deshumanizado, pues chicos, un mundo donde también hay un excesivo consumismo, ¿no? Que implica el, prácticamente el holocausto de muchos animales, ¿no? Recordarán, hay un poema de Lorca donde dice, todos los días se matan en Nueva York 5 millones de vacas, 1 millón de corderos, 2 millones de pollos, y así, ¿no? Habla de un holocausto de animales. ¿Quiénes se favorecen con eso? Las grandes empresas, ¿no? Alimentarias, ¿no? ¿No? Que sacrifican pues realmente millones, ¿no? De animales diarios para el consumismo, ¿no? De la sociedad, ¿no? Entonces Lorca, bajo su mirada personal, subjetiva, hace una crítica, una denuncia, ¿no? A los excesos del sistema capitalista norteamericano. Ah, también de paso, en este libro, él defiende a otra raza marginada. Recuerda que en el libro anterior defendió a los gitanos, que eran marginados, perseguidos en España, ¿no? ¿A qué raza marginada defiende Lorca en Poeta de Nueva York? En este libro él defiende a los afroamericanos, o sea, los negros de América, ¿no? Que en Estados Unidos pues son explotados, son discriminados, son marginados, ¿no? Entonces, Lorca siempre ha tenido una nota de compromiso social, siempre en su arte ha defendido a clases sociales marginadas, ¿no? Bien, eso corresponde a su poesía. Ahora, en cuanto al teatro, rápidamente. En teatro, Lorca nos deja sobre todo tragedias y principalmente nos interesa Bodas de Sangre. Ya, a ver, antes de comentar Bodas de Sangre, en general, ¿cómo es el teatro de García Lorca? ¿Es realista o es fantasioso? ¿Mm? Digamos que el teatro en general, el teatro de Lorca es realista. Él se basa en hechos cotidianos, en hechos reales, presenta historias que se parecen a la realidad, ¿no? Eh, con personajes, ¿no? Ubicables en sociedades reales. O sea, no hay fantasía, no hay surrealismo, digamos, ¿no? Como se ve en su poesía, ¿no? Vanguardista, ¿no? Porque este es otro género, es teatro, pues, es realista. Aquí sí es realista y además es didáctico. Claro, Lorca busca enseñar algo a través de sus historias, de sus obras, ¿no? Busca la reflexión del público, ¿no? Que el público medite acerca de la relación entre eh, los deseos humanos y las normas impuestas, pues, por la sociedad, sobre todo la sociedad tradicional española, ¿no? ¿Sí? En las obras de Lorca, sus personajes están en conflicto con códigos sociales, ¿ya? O sea, con las normas o convenciones de la sociedad. De tal modo que eh, todos sus personajes van a padecer, van a sufrir. Los que se someten a los códigos sociales sufren, porque se sienten muchas veces reprimidos. Los que se rebelan contra los códigos sufren más, porque incluso van a perder la vida, ¿no? Entonces, sus personajes son trágicos, pues, ¿no? Por el asunto del sufrimiento, ¿no? En este conflicto con los códigos sociales. Ahora, Boda de Sangre, esta es la obra que nos interesa. Boda de Sangre es una tragedia dividida en 3 actos.
hijos. Es una de las tres grandes tragedias de Lorca. Aparte de esta, tiene otra obra que se llama Yerma, que habla de una mujer que no puede tener hijos. Ahí se habla de la maternidad frustrada, ¿sí? Y la otra obra importante de él es La casa de Bernarda Alba, que habla de digamos, la frustración de las hijas, ¿no? ¿Sí? Habla de hijas que viven con una madre muy severa, muy inflexible, muy autoritaria y muy apegada a sus tradiciones antiguas, ¿no? Ella les impone guardar luto por 7 años por la muerte de su padre, les impone el matrimonio por conveniencia, es más, en orden, primero se casa la mayor, luego la siguiente, no puede casarse la menor antes que la mayor, la última no se casa, tiene que cuidar a la madre hasta que se muere y después podría pensar en casarse. O sea, sí, normas tradicionales de la sociedad española, ¿no? Que hacían pues que las hijas vivan pues reprimidas, vivan solas, ¿no? Incluso ya eran pues mayores, ¿no? Ya eran todas adultas, sin embargo, pues las madres las tenía pues muy sometidas, ¿no? Bien, entonces, Boda de Sangre es una de esas tragedias de Lorca y eh, es la más famosa, ¿no? La más universal de sus obras teatrales. Y a ver, esta obra está escrita en verso y en prosa. O sea, tiene pasajes que están sujetos a un ritmo y a una medida, ese es el verso, y tiene otros textos que están escritos de continuo, en prosa, ¿no? El tema, el tema central es el amor pasional. El amor pasional. Esta es la causa que va a provocar, digamos, la tragedia al final de la obra. ¿Ya? Una novia que está, pues, muy, digamos, devorada por los recuerdos de un antiguo amor, ¿no? Pero que se va a casar según los códigos sociales, ¿no? Se va a casar con un joven terrateniente. Ella también pertenece a una familia terrateniente. O sea, ambas familias acomodadas, ¿no? Es que la ley era esa, pues los ricos se casan con los ricos, ¿no? ¿Ya? Entonces ella está destinada a casarse con un joven terrateniente. Pero ella sigue recordando a su antiguo amor, a Leonardo, con el cual tuvo un romance clandestino y que fue finalmente destruido por la familia de la novia, porque este joven Leonardo era pobre, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces se han separado, Leonardo ya incluso ya se casó, tiene un hijo, viene otro en camino, la novia también pronto se va a casar, pero ella escucha rumores de que Leonardo está rondando la hacienda donde ella vive. Es que Leonardo se ha enterado, pues, de que la novia se va a casar, y Leonardo ronda la hacienda de la novia, ¿ya? Eh, entonces la novia comienza a recordar el pasado, esos años apasionados con él, con Leonardo, ¿no? Ahora, el novio, al mismo tiempo, eh, vive con su madre, que es una mujer que vive con los recuerdos de sus muertos, ¿sí? Mataron a su esposo y a su hijo mayor, ¿ya? Eh, la- las manos asesinas son de la familia Félix, por eso ella odia a esa familia, de tal modo que la madre teme que su hijo, el único que le queda, corra la misma suerte. Por eso ella odia las navajas. Como su esposo y su hijo mayor fueron asesinados con navajas o cuchillos, la madre odia los cuchillos. No quiere que su hijo porte cuchillos como era pues costumbre, ¿no? Teme que él corra el mismo destino, ¿no? La madre acompaña al hijo a pedir la mano, ¿no? Se pacta la boda, ¿no? Se anuncia, ¿no? La boda, ¿no? Pero ¿qué va a pasar el día de la boda? El día de la boda, temprano, Leonardo se presenta en casa de la novia, ¿no? Se produce un reencuentro de Leonardo y la novia luego de más o menos 3 años de separación.
Y obviamente va a haber pues recuerdos, nostalgia, ¿no? De esa época en que ellos fueron felices, ¿no? Antes que los separen, pues, ¿no? Leonardo le viene a decir que, que no se case, sí. O sea, en resumen le dice, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Si no lo amas, no te cases. Cometerás el peor error de tu vida como lo cometí yo, dice, ¿no? Pero ella pues le reprocha que a qué ha venido, tú ya estás casado, déjame hacer mi vida, tú ya tienes un hijo, ¿no? Ya viene otro en camino y ya estás casado, déjame hacer mi destino. Leonardo no puede convencerla. Le dice, finalmente, si quieres casarte, cásate pues. Y deja que este fuego te consuma como me ha consumido a mí todos estos años. Porque no es verdad que el tiempo cura y las paredes tapan. Yo ya me casé, ahora cásate tú, pues, ¿no? Finalmente Leonardo se va frustrado, sin poder convencerla. La novia se queda también igual, angustiada y frustrada. Parte de ella quiere seguir a Leonardo, abrazarlo y besarlo, pero su otra parte eh, la induce pues a casarse, ¿no? La novia se casa finalmente, se casa con el novio, pero en la fiesta de boda ocurre pues la rebelión, pues, ¿no? La, lo prohibido, pues, chicos, ¿no? Eh, la novia se va a reencontrar con Leonardo a solas, ¿no? ¿Ya? Se reencontraron a solas. La novia desaparece de la fiesta. Misteriosamente la novia desaparece de la fiesta. Misteriosamente Leonardo también desaparece de la fiesta. Misteriosamente el caballo también desaparece. Así es, todo es misteriosamente. Como ya se imaginarán, ellos se han encontrado a solas y cuando la novia vio a Leonardo, perdió el control, se olvidó de todo, ¿ah? Se olvidó de que ese día se había casado, se olvidó de la moral, de la razón, ¿no? Y cae en brazos de Leonardo. Y Leonardo, que es puro fuego también, pues, ¿no? La subió a su caballo y huyeron finalmente de la fiesta de boda. Esto acaba con la fiesta, Leonardo se ha llevado a la novia se deja llevar, ¿ah? No es que él se la lleva a la fuerza, ella se va con él, ¿no? O sea, ella es infiel finalmente, ¿no? Entonces, la madre, cuando se entera de que la novia se ha fugado con Leonardo, Félix, ella, ¿no? En contra de sus propios sentimientos, pide navajas, pide cuchillos y entrega esto a su hijo que estaba pues deshonrado, ¿no? Y le dice, búscalos y limpia tu honor. A pesar que ella odiaba los cuchillos y no quería ver ni tocar cuchillos, ni que su hijo los use, ella le entrega cuchillos a su hijo para que limpie su honor, ¿no? Claro, el honor estaba por encima de todo, ¿no? Entonces el novio persigue a los fugitivos, ¿no? Hay toda una persecución por el bosque y hay escenas muy apasionadas entre Leonardo y la novia durante esta huida, ¿no? Hasta que finalmente el novio los alcanza, se produce el duelo, y en este duelo finalmente ambos se matan, ¿sí? Ambos, Leonardo y el novio, mueren disputándose por el amor de la novia, ¿no? ¿Qué va a pasar finalmente? La madre que está llorando, que está junto al cadáver de su hijo, ve venir a la novia. La novia infiel viene a pedir perdón. La madre, cuando la ve, tiene ganas de matarla, ¿sí? La madre eh, no acepta la, digamos, el arrepentimiento, ¿no? De la novia, ¿no? La obra se cierra con este desprecio, estos reproches de la madre contra la novia, ¿no? A la cual, repito, la quiso matar, la derriba al suelo, la ahorca, la insulta, le dice palabras irreproducibles, ¿no? Y así, pues, ¿no? Finalmente, el cuadro final es así trágico, un coro de vecinas llorando junto a la madre, ¿no? Que nos recuerda
a ese coro trágico de los antiguos griegos, ¿no? Esta obra tiene algo de influencia griega. Hay coro, así como en el teatro griego, hay la idea de la catarsis, de provocar una reflexión en el público. Incluso las escenas violentas son implícitas, no se muestran al público, como era pues en el teatro griego, ¿no? O sea, hay algunos aportes del teatro griego en Bodas de Sangre, ¿ya? Lo que sí no es igual es las unidades aristotélicas. Boda de Sangre abarca varios días, en diferentes espacios, ¿no? O sea, no se ciñe a la regla del teatro clásico, ¿no? En ese sentido. Pero lo demás sí, catarsis, coro, ausencia de escenas violentas, eso sí viene del teatro griego, ¿no? Bien, a ver, vamos ahora, chicos, a resolver la primera parte de la práctica, ¿no? A ver, todos con el material, vamos a revisar la práctica de hoy. Ya, a ver, chicos, ¿se ve en mi pantalla la práctica? Alguien que me confirme. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, ahí tenemos la primera pregunta. Ya, chicos, una observación. Aquí el texto que nos dan pareciera que es una narración, ¿no? Porque está escrito de continuo, pero ahí, bueno, debieron haberlo ordenado en verso, porque esto es un poema, chicos, debe estar en verso. Es más, en verso octosílabo. A ver, te voy a compartir el poema original. El poema original debe estar escrito en verso. A ver, un momentito, ¿dónde está el poema? Ay, aquí ya lo vi. Ya. Así debería estar, mira. El poema se llama Prendimiento de Antoñito el Camborio, que es un gitano, ¿ya? Si tú observas, todos los versos tienen el mismo tamaño. Por acá también. Todos los versos, si cuentas las sílabas, tienen la misma cantidad de sílabas. Todos tienen 8 sílabas, ¿ya? Por ejemplo acá, el día, van 3, se va, 5, despacio, 8, ¿ya? Ese es el verso octosílabo. Todos los versos son octosílabos, ¿ya? Así debería estar escrito, en esta forma, en verso octosílabo, ¿ya? Ya hago esa aclaración para poder avanzar. Ya bueno, aquí tenemos el texto, que es igual al texto que está en la pregunta, ¿ya? A ver, lo leo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio, y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Nota las metáforas, ¿ah? Nota las metáforas, noche de Capricornio, montes de plomo, ¿no? La tarde colgada en hombro, ¿no? Luego dice, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre, entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están viejos cuchillos tiritando bajo el polvo, ¿no? Ya, ese es el fragmento que tenemos en la pregunta. Ahora voy a compartir de nuevo la pregunta. Ya, ahí está el texto que ya hemos leído. La pregunta dice, señale las características de la generación del 27 que se reflejan en el texto anterior, fragmento de Prendimiento de Antonio del Camborio, romance de García Lorca, ¿no? Esto es parte del libro Romancero Gitano de García Lorca, ¿no? A ver, la 1 dice, fusión entre lo popular y lo culto, es decir, entre lo tradicional y lo vanguardista. ¿Es cierto esto? Claro que es cierto. ¿Por qué? Porque en la forma es tradicional, ¿no? En la métrica, ¿no es cierto? Porque son versos octosílabos. Pero vemos que hay metáforas muy originales. Sí, se fusiona lo popular y lo culto, o sea, lo tradicional y lo vanguardista. Esto está bien, ¿ya? 2, apartamiento de la temática y estética de la generación del 98.
apartamiento, o sea, se aparta, deja atrás la temática anterior. Bueno, sí, pues en el 98, que es la generación anterior, se habló mucho de España, ¿no? Porque España estaba en crisis, ¿no? Por el desastre de las colonias, el fin de la época imperial, la derrota ante Estados Unidos. Todo eso era una época de desastre para España y eso implicaba pues, que los autores hablen de España, de su historia, de su literatura, de su paisaje, ¿no? Es la temática común en esa generación. En esta etapa ya no se habla de eso. En esta etapa se busca innovar tanto en cuanto a la forma como en el contenido, la temática, ¿no? Entonces la 2 está bien, así se aparta del tema o la temática anterior. 3, influencia de la literatura modernista. ¿Hay influencia modernista en el 27? No, en el 27. ¿Cuál es el movimiento que influye más, chicos? ¿Qué movimiento asimilan los autores del 27? Ya, pues ahí pensamos en el vanguardismo, ¿no? Ya, entonces la 3 es falso. Ya, entonces son correctas solamente 1 y 2. Ya, a ver, resaltamos la clave, letra A, 1 y 2. ¿Listo? Ya, muy bien. Sigamos. Un ratito. Voy a cerrar por acá. Y ahora sí. Sigamos con la pregunta 2. Complete el siguiente enunciado. El vanguardismo, a través de él, tuvo importante influencia en la generación de 27. Entre las características de esta última se encuentran. A ver, ahí están las alternativas. Completa los espacios, ¿no? El vanguardismo, a través de él, sea cubismo, surrealismo, creacionismo. Y la otra parte pide una característica, ¿no? De esa tendencia. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la clave, chicos? A ver, ¿qué dicen? Veamos, me dicen por ahí, estamos en la 2, ¿no? La B, la C. Está entre la B y la C, pues, ¿no? Ahí la duda sería la característica, ¿no? A ver, el surrealismo, en la B dice, una característica es la importancia de la dimensión onírica. En la C dice la reivindicación de tradiciones extranjeras. ¿Cuál es característico del surrealismo? La importancia de la dimensión onírica. Claro, la dimensión onírica se refiere al mundo de los sueños. Y en el mundo de los sueños ocurren sucesos pues irracionales, ilógicos o caóticos. Y esa es la idea, ¿no? ¿No? Ir más allá de la realidad, ir a la irrealidad, ¿no? O todo lo contrario a la realidad. Muy bien, eso es en la poesía, obviamente, en la poesía surrealista. Esa es la clave, ¿eh? Letra B. 3. Su obra es una genial síntesis de elementos populares y cultos sobre el fondo dramático del pueblo andaluz mediante la utilización de complejas metáforas y sutiles imágenes. Dice que su obra sintetiza elementos populares y cultos y también rescata este mundo andaluz, usa metáforas. Ya, por todo eso, ¿a quién se refiere? ¿A qué autor se refiere?
Claro, así es, Milene. Federico García Lorca, ¿ya? La respuesta ahí es Federico García Lorca. Poeta que cumple con esas características, ¿no? Sintetiza lo culto y lo popular, rescata el mundo andaluz, usa metáforas e imágenes, ¿no? Imágenes caóticas sobre todo, ¿no? Surrealistas, así como el caballo con un ojo en el cuello, ¿no? Es una imagen. Pregunta 4. Ya, a ver, aquí nos dan un texto del poema Reyerta, que también debe estar en verso octosílabo porque es parte de Romancero Gitano, ¿ya? Nos piden, a ver, nos piden cuál es el símbolo más recurrente y qué significa, ¿no? A ver, vamos a leer el texto. Leamos el texto. Dice, en la mitad del barranco, las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo lloran dos viejas mujeres. El toro de la reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve. Ángeles con grandes alas, de navajas de Albacete. Juan Antonio el de Montilla, rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte, ¿no? Ya, en este texto que hemos leído dice, aparece uno de los símbolos recurrentes de García Lorca, ¿no? ¿Cuál es y su significado correcto? A ver, a ver. En el texto hablan primero de un barranco, de navajas, eh, por ahí menciona luego a un personaje, ¿no? Juan Antonio el de Montilla, rueda muerto la pendiente, ¿ya? Dice que está rodando muerto, su cuerpo lleno de lirios, o sea, de golpes, de heridas, y una granada en la sien. Igual también una especie de tumor o hinchazón en la cabeza, ¿no? Lo han matado, pues, ¿no? Ya, por ahí menciona también al toro, menciona al naipe, pero algo que es principal en este texto es que al personaje lo han matado, ¿no? Y lo han matado, dice, con navajas, ¿no? Y justamente esa es la idea que tenemos que resaltar aquí. Hay que darnos cuenta que las navajas que menciona al comienzo, ¿no? Son símbolos de muerte, porque al final se habla de que el personaje muere, ¿no? Dice, ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte, ¿no? Y más al decir rueda muerto la pendiente, ¿no? Es evidente que lo han matado, ¿no? Lo han acuchillado, ¿no? En una reyerta, ¿no? Bien, entonces ahí la respuesta, lo principal ahí es que la navaja simboliza la muerte, ¿ya? Simboliza la muerte. Vamos a las 5. ¿Qué característica de la poesía vanguardista podemos reconocer en el siguiente fragmento de Preciosa y el aire? Poema incluido en Romancero Gitano de Federico García Lorca. Ya, ahí está el pasaje. Son 3 versos de el poema Preciosa y el aire, ¿no? Dice, su luna de pergamino, preciosa tocando viene, por un anfibio sendero de cristales y laureles. Ah, no, son 4 versos, ¿ah? El tercero termina en sendero y de cristales y laureles sería el cuarto verso. Ya, a ver, me están pidiendo aquí qué característica de la poesía vanguardista se aprecia en este fragmento. Ya, ten en cuenta que Poeta de Nueva York combina lo tradicional y perdón, Romancero Gitano, ¿no? Combina lo vanguardista y lo tradicional. Me están preguntando aquí qué característica de la poesía vanguardista se ve en este fragmento. Su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles. Mm, ya, pues. Cuando dice su luna de pergamino, en este momento no nos están hablando de una luna de verdad.
tampoco nos están hablando de un sendero de cristales de verdad, ¿no? ¿No? Eso, chicos, es lenguaje metafórico. Claro, su luna de pergamino, preciosa, tocando viene. Así, tocando, se entiende que la luna de pergamino es un tipo de instrumento. Y por la forma que tiene, ¿no? Y por el color, se refiere a una pandereta, ¿ya? Luna de pergamino es una pandereta, que usualmente usan las gitanas, ¿no? Eh, el anfibio sendero de cristales. No son cristales de verdad, probablemente se refieren a algo líquido, a agua, ¿no? Que tiene el color, pues, ¿no? Por el color se puede decir cristales, se refiere a arroyos, ríos, a algo líquido, ¿no? Entonces, se nota aquí que hay un lenguaje metafórico, y eso es característico de la poesía vanguardista, el culto a la metáfora. Muy bien, entonces, ¿qué marcamos aquí? Ruptura radical con la tradición, no, porque al emplear octosílabo no está rompiendo completamente con la tradición, más bien lo rescata, ¿no? Claro, la clave es la B, el predominio de la metáfora en la creación de imágenes. Claro, estas metáforas hacen que nosotros nos imaginemos lo que estamos leyendo, son las imágenes, ¿no? Listo, pregunta 6. ¿Qué texto de García Lorca constituye un homenaje a la pena de una raza? ¿Cuál de estos dice constituye un homenaje a la pena, o sea, al sufrimiento de una raza? Ya pues, habíamos comentado que él suele defender a razas marginadas en sus libros de poesía, ¿no? De las opciones, aquí debo reconocer a Romancero Gitano, ¿no? Claro, ahí él defiende a los gitanos, que son una raza marginada en España, sobre todo en España, ¿no? Esa España que es conservadora, ultracatólica, ¿no? No quería a los gitanos en su territorio, ¿no? Y por eso eran perseguidos y hasta asesinados, ¿no? Bien, esa sería la respuesta, ¿no? 7. Ya, a ver, dice, en las tragedias de García Lorca se produce un enfrentamiento entre el principio de autoridad y el principio de libertad. El amor es el que genera el conflicto, pero el triunfo del principio de autoridad causa la imposibilidad de concretar el amor y la muerte de los amantes. Se produce entonces la frustración, ya sea por el amor imposible, ya por el conflicto entre el deseo y la realidad, ya por el enfrentamiento entre la libertad y la autoridad. Ya nos está planteando aquí que hay en las obras de Lorca un conflicto entre el principio de autoridad, o sea, lo que dicen las normas de la sociedad y de la familia, y el principio de libertad, o sea, el deseo de cada persona, ¿no? O sea, muchas veces los deseos personales van a, a chocar con las normas sociales, ¿no? El principio de autoridad, ¿no? El amor, dice, genera el conflicto, pero el triunfo de la autoridad causa la imposibilidad de concretar el amor. Claro, se opone, ¿no? A los deseos amorosos. Y hasta puede causar la muerte de los amantes, como dice ahí, ¿no? Entonces, hay frustración, ya sea por el amor imposible, ¿no? O porque finalmente la realidad y las normas aplastan los deseos, o la autoridad termina, pues, sometiendo a la libertad, ¿no? Bien, dice, respecto al texto anterior, señale la relación correcta. Bueno, aquí hay un rasgo, nos están dando un rasgo general del teatro de Lorca, ¿no? Que siempre hay este conflicto entre el deseo individual de sus personajes y las normas impuestas por la sociedad, ¿no? A ver, bodas de sangre representa el amor frustrado. A ver, en boda de sangre se habla de un amor frustrado. Bueno, la novia, ¿a quién ama? A Leonardo. ¿Pero con quién se va a casar? Con el novio. ¿Ella es feliz? No es feliz, ¿no?
Al final, ¿con quién se queda? Con ninguno, los dos mueren. Entonces el amor sí ha quedado frustrado, ¿no? Los separaron por la diferencia social, ¿no? Porque la norma era los ricos se casan entre ricos, ¿no? Leonardo es pobre, no, entonces no cumple los requisitos, lo desechan, lo descartan, ¿no? Pero la novia vive pensando en él, ¿no? Y bueno, en la trama ya pues hemos visto que tanto el novio y Leonardo mueren disputándose el amor de la novia, pero todo termina en frustración, pues, ¿no? Donde boda de sangre es la tragedia del amor frustrado. Correcto. Dos, Yerma, la maternidad frustrada. Yerma es la otra tragedia de Lorca, donde se habla de una mujer que se casa así con un hombre al cual no conoce bien, como era costumbre antes, pues, ¿no? Se imponían los matrimonios, ¿no? ¿No? Decían que el amor vendría después. Bueno, se casó con un hombre al cual no amaba bien, ni conocía bien, ¿no? Pero tenía la esperanza, puede tener hijos. O sea, ella se sentía realizada teniendo hijos, ¿no? Era la costumbre también, ¿no? Que la mujer tenía que tener hijos, ¿no? Pero Yerma no podía tener hijos. O en todo caso, no nacía ningún hijo de esta relación. Pasaba 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y nada, no nacía ningún hijo. Entonces Yerma se sentía frustrada. Esta chica se llama así, Yerma. Se siente frustrada, ¿ya? Su marido es frío, insensible, ¿no? Machista, ¿no? Ya pues le dice que a él no le interesa incluso tener hijos, ¿no? Yerma vive sufriendo, frustrada porque no puede tener hijos, hasta que una vecina le confiesa que su hijo, o sea, el hijo de la vecina, vive enamorado de Yerma, ¿no? Que él es un hombre fuerte y sano, que él le dará todos los hijos que quiera. La vecina da a entender que el culpable, que el inútil es el marido, que él es el que no puede tener los hijos, ¿no? Entonces le dice, vete con mi hijo, él te dará todos los hijos que quieras, ¿no? Pero Yerma ha sido una mujer educada para ser fiel, pues, ¿no? ¿No? A la antigua, así con normas estas, de, por ejemplo, de que si es viuda, la viuda no se vuelve a casar, ¿ah? La mujer que quedaba viuda ya no podía mirar a ningún hombre, solamente mirar la pared nada más, ¿no? Era la norma antes, pues, ¿no? Bueno, eh, Yerma en una discusión termina golpeando a su esposo con un adorno así de mármol y sin quererlo le provoca la muerte, le provoca la muerte. Ella horrorizada dice, ¿qué he hecho? He matado la única esperanza, la única posibilidad de tener un hijo, ¿no? ¿No? Y Yerma se condena a la soledad. Nunca más se fijará en otro hombre, vivirá viuda y envejecerá así hasta su muerte, ¿no? Entonces, Yerma habla de la maternidad frustrada, la mujer que anhelaba tener un hijo y nunca sucedió, ¿no? Está bien la dos, es correcto. La casa de Bernarda Alba, el amor y la libertad frustrados. Sí, esa es la idea de esta tragedia. Nuevamente, ¿no? Los deseos individuales chocan con normas de autoridad. Aquí las hijas de Bernarda Alba viven sometidas por su madre, que es sumamente severa, autoritaria, que no las deja salir ni a comprar el pan, siempre encerradas en su casa, guardando luto, ¿no? Y sin poder incluso cumplir sus sueños de amor, porque ella dice que la madre es la que decide con quién se casa la hija, y tiene que ser en orden, ¿no? Ya pues, por el luto de la muerte del padre, ellas tuvieron que esperar muchos años, 7 años de luto, fíjate, ¿no? Tú habrás escuchado que hay luto de 1 año, ¿no? Pero aquí se hablaba de un luto de 7 años. Y sus hijas pues ya se estaban marchitando. La hija mayor tenía 38 años y estaba completamente sola, ¿no? Y irónicamente se llamaba Angustias, Angustias, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí se habla de este choque entre los deseos amorosos y la autoridad de la madre, ¿no? ¿No? Que se opone a esos deseos amorosos, ¿no?
Bien, entonces, las tres son correctas, ¿ah? 1, 2 y 3 son correctas. Ahí está la clave, letra B. Bien, Cristín, correcto, 5B. Vamos ahora a preguntas de literatura peruana. Ya, chicos, antes de ir a las preguntas, te voy a compartir el esquema de literatura peruana, primera parte. Ya ves, tú sabes que la historia de la literatura peruana comienza en la época prehispánica, ¿no? Donde surge la literatura quechua prehispánica. ¿Ya? Prehispánica o incaica, ¿no? Comprende toda la producción literaria durante el apogeo del imperio incaico, antes que lleguen los españoles. Esa es la literatura quechua prehispánica. Bueno, en esa etapa prehispánica, recordemos que la literatura es oral, es anónima, es agrarista porque se vincula a la tierra, panteísta porque refleja la creencia de que toda la naturaleza es divina, animista implica que todo tiene vida, ¿no? O sea, se ven las creencias, ¿no? Esa visión mítica de los antiguos quechuas, se nota esas creencias en sus mitos, en sus incluso eh, en sus poemas también, ¿no? Además, esta literatura prehispánica fue clasista. Hubo literatura popular para el pueblo y literatura cortesana para la nobleza, ¿no? ¿Quién hacía la literatura popular? ¿Cómo se llama el poeta del pueblo? ¿No? En este contexto, en este ámbito social, aparece el Arabicus, ¿no? Poeta del pueblo, poeta que canta los sentimientos del pueblo. ¿Y quién hace la literatura para la nobleza? Para la corte del Inca. Ahí pensamos en los amautas, ¿no? Especies de maestros, de sabios, que educaban a los hijos de la nobleza. Los amautas transmitían pues la historia, ¿no? Eh, la religión, ¿no? A través de mitos, ¿no? Los códigos morales, ¿no? Entonces, parte de su labor era transmitir narraciones, sobre todo míticas o legendarias, para instruir a los hijos de la nobleza, ¿no? Ese es el amauta, ¿no? Bien, en esta etapa prehispánica destacan algunos géneros, sobre todo el épico y el lírico. Como ya te comentaba, en el ámbito de la épica, destaca el amauta, que es una suerte de maestro que va a educar, pero a la vez también va a transmitir los mitos, las leyendas, las fábulas, ¿no? ¿Sí? Y lo más importante fueron los mitos, pues, los mitos, que en cierto modo representan las creencias de estos pueblos antiguos, ¿no? De los antiguos habitantes del Tahuantinsuyo, ¿no? Los mitos, que son relatos fantásticos, ¿sí? Pero que tienen que ver con su religiosidad. Los mitos tienen fondo religioso, porque hablan de sus dioses, hablan de sus creencias, y por más fantasioso que sea, estos pueblos lo toman como verdadero, como real, ¿no? ¿Ya? En cambio, la leyenda es un relato que es fantástico, pero tiene elementos históricos, ¿no? Sobre una base histórica se crea una narración fantástica, ¿no? ¿No? Como la leyenda del Titicaca, pues, ¿no? Que habla de dos personajes aparentemente históricos, ¿no? Manco Cápac y Mamaocllo, y que según la leyenda fueron enviados por el dios Sol y salieron del lago Titicaca, ¿no? Para fundar una gran nación. ¿Salieron del lago Titicaca? ¿Que acaso eran anfibios? ¿No? Te das cuenta que hay elementos fantásticos, ¿no? Hijos del Sol, ¿no? Entonces se nota ahí las creencias, pues, ¿no? Mezclado con lo histórico, ¿no? Ahora, hay un libro que es importante citar, un libro de mitos, es el máximo libro de la mitología quechua, ¿ya? El máximo libro de la mitología quechua, que se llama, a ver, lo voy a escribir, Dioses y Hombres de Huarochirí. ¿Ya? Dioses y Hombres de Huarochirí. Es el libro máximo de la mitología quechua. ¿Ya? Es una colección de mitos escritos en quechua,
donde hablan pues del origen del mundo, de los dioses, de sus hazañas, ¿no? Eso es un trabajo que lo recopiló el sacerdote cusqueño Francisco de Ávila, ¿ya? El autor de este libro es Francisco de Ávila, ya que era un cura cusqueño, cura mestizo del Cusco, que no inventó los mitos, ¿ah? Él los escuchaba de los indios, él escuchaba de la boca de los indios, y luego él lo escribe en quechua. Ojo, lo escriba porque ya esto se hace en la etapa colonial, ¿ya? En la etapa colonial ya el quechua tiene escritura, así como el Ollantay, ¿no? El Ollantay también es un drama, pero que está escrito en quechua. La oralidad es en la etapa prehispánica, en la etapa prehispánica. Ya en la etapa colonial ya se escribe textos en quechua, ¿no? Y entonces, no olvides ese libro, Dioses y Hombres de Guarachirí, reúne los principales mitos escritos en quechua, ¿no? En el género lírico, como ya mencionamos, destaca el Arabicus, que es el poeta popular o poeta del pueblo, que compone especies líricas como el Araui, que es un canto de amor doliente, de amor triste, importante porque va a ser el origen del yarabí, ¿ya? Más adelante citaremos los yarabíes de Melgar, y los yarabíes tienen como antecedente más lejano a los arauis quechuas, ¿no? Y por eso que se mantiene el tema del amor doliente, ¿no? Otra especie lírica importante es el hayi, que es un canto jubiloso, solemne, más o menos parecido a las odas, por ese tono de entusiasmo y alabanza, ¿no? ¿Ya? El hayi equivalente a la oda, pero en quechua, ¿no? Bien, pero digamos, el texto u obra más importante de la literatura quechua es definitivamente el drama Ollantay, ¿no? Ollantay. Y acá hagamos una mención al teatro quechua colonial, ¿ya? El teatro quechua colonial es el fenómeno literario más importante, ¿no? Dentro de lo que es literatura quechua durante el coloniaje. O sea, destaca ese género, el teatro, ¿ya? Que se cultiva desde mediados del siglo XVII hasta fines del siglo XVIII. Muchos autores escribieron obras dramáticas en quechua. O sea, hay varios textos dramáticos en quechua que van a construirse siguiendo modelos del teatro español del siglo de oro. Eso es importante resaltarlo, ¿no? Que estas obras dramáticas en quechua van a seguir el modelo del teatro español del siglo de oro. Lógico, éramos colonia de España. Entonces, cuando una es colonia, pues sigue el modelo de la cultura dominante, ¿no? Entonces, los autores van a construir obras dramáticas en quechua, pero con toda la estructura, con todo el esqueleto del teatro español del siglo de oro, ¿ya? En ese campo destaca el drama quechua Ollantay. No es el único, hay varios textos dramáticos. Está El hijo pródigo, está El pobre más rico, está la obra también Puskar Paucar, ¿no? Que son textos dramáticos en quechua, ¿no? El más importante es el drama Ollantay. A ver, rápidamente sinteticemos el caso Ollantay. A ver, Ollantay, como ya dijimos que es un drama quechua, eh, se inserta en el género dramático, ¿no? O sea, esto no es una narración, ¿ah? No es una obra épica, es una obra que se representa teatralmente a través de diálogos, género dramático, ¿no? Es un texto puramente dialogado. Ahora, esta obra está dividida, como dice aquí, en 3 actos y escrita en verso con predominio del octosílabo, ¿ya? Escrito en quechua en verso octosílabo. De repente tú tienes un Ollantay en tu biblioteca, tu casa, que está en castellano y está escrito de corrido, ¿no? Como si fuese un cuento, una narración, ¿no? Eso es una adaptación en todo caso. La versión original tiene que estar en verso y en quechua. Originalmente fue en quechua. Y luego ya se traduce al castellano y a otros idiomas, ¿no?
Ollantay es un texto anónimo. Ahora pregunto, ¿todas las obras dramáticas quechuas son anónimas? ¿Será característico o digamos, eh, un rasgo general de todas las obras quechuas? Ya mira, ten en cuenta que el anonimato sí era una ley constante en la etapa prehispánica. En la etapa colonial no. En la etapa colonial hay obras dramáticas que son anónimas y otras tienen autor definido. Por ejemplo, el drama El hijo pródigo, drama quechua, fue escrito por Juan Espinosa y Medrano. ¿Ya? El pobre más rico. El drama El pobre más rico lo escribe el cusqueño Gabriel Centeno. O sea, no todas son anónimas, ¿no? El Ollantay sí, pues es anónimo, ¿no? Y se especula que pudo ser, que el autor pudo ser el padre cusqueño, el sacerdote cusqueño Antonio de Valdés. Se especula, no está comprobado al 100%. Es una teoría, ¿no? Que no, repito, no está eh, comprobada completamente. Entonces sigamos diciendo que es anónimo, ¿no? La lengua original es quechua, ¿sí? Y luego se traduce al castellano gracias a Sebastián Barranca. Actualmente hay Ollantay en casi todos los idiomas modernos, ¿no? Hay Ollantay en inglés, en francés, en alemán, en ruso, ¿no? En todas las lenguas modernas, ¿no? Ahora, la obra fue compuesta a fines del siglo XVIII. Dice, compuesto a fines del siglo XVIII. Estamos hablando, chicos, de todavía la época colonial. Entonces, nunca digas que Ollantay es una obra prehispánica, una obra de la época incaica, ¿no? Ollantay es una obra que, por su composición, o sea, su construcción, su elaboración, esto se ubica en la etapa colonial, ¿ya? Es un drama que pertenece a la época colonial, ¿ya? Es más, se dice que su primer estreno fue poco antes de la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? El mismo año en que se rebeló, pero antes de que se desate ya la rebelión, se estrenó Ollantay. Tú recordarás que Túpac Amaru se rebeló pues, en el año 1780. A inicios de ese año se estrenaba Ollantay en el Cusco, ¿no? Y fue auspiciado justamente por Túpac Amaru, que no era cualquiera, era un cacique, un hombre que tenía poder y fortuna, ¿no? Él organizó el estreno de Ollantay en el Cusco, ¿ya? Bien, luego fue publicado por el alemán Jacob von Tschudi en 1857. Ya en el siglo XIX se publica el texto en un libro que se llama Sobre el Quechua de este alemán Jacob von Tschudi, que era estudioso del quechua, que hablaba alemán y quechua, y él recoge el texto y lo publica, ¿no? En 1857, ¿no? Bien, importante aquí destacar el tema de Ollantay. ¿Ya? El tema central es el poder y el amor, ¿sí? Todo gira en torno a esto, el poder y el amor. El poder está representado por los incas, ¿no? Y en esta historia hay dos incas, ¿sí? ¿Qué incas participan en esta historia? Al comienzo, ¿no? Pachacute. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro inca que participa en la obra? A ver quién lo recuerda. Después de Pachacútec, ¿qué otro inca aparece en la obra aparte de Pachacútec? Bien, 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 Lisset. Ajá, Tupac Yupanqui, que es el hijo, el heredero, pues, de Pachacútec, ¿no? Bien, pero ahí justamente hay que notar también el tipo de poder, ¿no? Que ellos representan. Pachacútec, recuerda, es el inca inflexible que hace cumplir la ley, ¿no? Que no hace excepciones, que va a prohibir la relación entre Ollantay y Cusicoyut, porque Ollantay, a pesar que es un general, es plebeyo, no tiene sangre noble, ¿no? Y según la ley, no se casan nobles con plebeyos, ¿no? Prohíbe la relación, cuando se entera que ellos han infringido la ley, los castiga, a Cusicoyo la encierra, a pesar que su hija la encierra en una prisión de granito, Ollantay lo destierra y luego
lo enfrenta en una guerra, ¿no? Entonces, él por eso representa a un poder, digamos, un poder autoritario, ¿no? Un poder inflexible. Pero pasan los años, ¿no? La rebelión se dio, nuestro amigo Yantai lucha contra el imperio, por el amor de Kusikoyur, se enfrenta a Pachacútec, ¿no? Pero pasa el tiempo y Pachacútec muere, y lo reemplaza su hijo, Tupac Yupanqui, ¿no? Que a pesar que Ollantay se había rebelado contra el imperio y ahora ha sido derrotado, ¿no? Este Tupac Yupanqui lo perdona, ¿sí? Algo insólito. Nunca antes se había visto de que un inca perdone a un rebelde que se alzó contra el imperio, ¿no? Porque eso no era dable, pues, ¿no? Los incas eran bien drásticos en sus leyes, ¿no? Si por robar un pan chapla nomás te cortaban la mano, ¿no? ¿No? Por rebelarte contra el sistema, contra el imperio, pues era pena de muerte, mínimo, ¿sí? ¿No? Pero el Inca Tupac lo perdona. Él es un Inca magnánimo. El magnánimo es el generoso, el bueno, pues, ¿no? El Inca buena onda, ¿no? ¿Ya? Y, y para remate, permite la unión entre Ollanta y Cusicoyo. Insólito, contra la ley. Permite la unión entre un plebeyo y una princesa, hija de un inca, ¿no? Entonces vemos aquí a Tupac Yupanqui como el símbolo de un poder magnánimo, benevolente, generoso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos representan el poder, Pachacútec y Tupac Yupanqui, dos tipos de poder completamente distintos, ¿no? El amor es un eje temático, el amor entre Ollantay y Cusicoyo, un amor que transgrede las leyes, un amor prohibido, un amor que se enfrenta a las barreras sociales, ¿no? Pero que al final triunfa, ¿no? Triunfa gracias a la intervención de Tupac Yupanqui, ¿no? La obra se cierra con este reencuentro entre Ollantay y Cusi luego de más de 10 años, ¿no? Más de 10 años de separación. Se reencuentran y van a unirse junto a su hija, ¿no? ¿No? A la niña Imazuma. ¿Sí? Entonces el amor aquí supera la barrera social, ¿no? Esta obra, chicos, por si acaso, no es pues realista, ¿no? ¿O será posible que en la época incaica real un plebeyo se podía casar con una princesa? No, pues eso no sucedía. Los incas eran bien clasistas, ¿no? Entonces esta obra no es histórica o de carácter histórico, sino es una ficción donde hay elementos históricos, pero hay elementos pues completamente imaginarios, ¿no? Como este hecho pues de que el amor finalmente triunfa frente al clasismo o a las barreras sociales de los incas, ¿no? Listo. Bien, vamos a revisar ahora sí las preguntas sobre esta parte, ¿no? Ya, a ver, volvamos al texto. ¿Listos? A ver, pregunta 8. Veamos la pregunta 8. Es un texto del drama Ollantay, ¿cierto? Ya, a ver. Aquí está hablando Kusikoyur. Ya, mira lo que dice. Ollantay, Ollantay. Dice Kusikoyur, ¿no? Un veneno abrasador ha sido la causa de que nos hayamos separado por espacio de 10 años. Mas ahora nos vuelve a unir para que vivamos de nuevo. Tú has de contar tantos años de goces y de pesares, cuantos el poderoso Inca viva, y con esta nueva vida, tu existencia se ha de prolongar, ¿no? Ya. Aquí habla de el reencuentro. Cusicoiro se reencuentra con Ollantay y ella dice, ¿no? Ollantay, Ollantay, un veneno abrasador nos ha separado durante 10 años, pero ahora nos volvemos a juntar y vamos a vivir de nuevo. Dice, tú has de contar tantos años de goces y de pesares, cuantos el poderoso Inca viva, y con esta nueva vida tu existencia se ha de prolongar. O sea, es como decirle, olvídate de esos 10 años de sufrimiento, ya estamos juntos de nuevo, ¿no?
esta va a ser la nueva vida. Lo que interesa lo que interesa es esta nueva vida, ¿no? Donde vamos a ser felices, ¿no? ¿Sí? A ver, dice, ¿qué se puede deducir del fragmento anterior de una pieza quechua, ¿no? La incorporación de gracioso, para nada aparece un gracioso ahí. Profundidad psicológica. Bueno, eso se diría cuando se retrata en el texto la mente o la conciencia del personaje, ¿no? Ahí Cusi está hablando, no está pensando, ¿no? No se ve su mundo interior, ¿no? La unidad aristotélica de tiempo. A ver, ¿podrá ser esto? O la D, la medida del tiempo depende de la felicidad de la existencia. ¿Qué marcamos, chicos? ¿La C o la D? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿C o D? A ver, a ver. Cristín opina que es la C. Ya. A ver, mira. Unidad aristotélica de tiempo, ¿qué implica? Que la obra ocurre en un solo día. En un solo, toda la obra ocurre en un solo día. Eso es unidad de tiempo. Unidad aristotélica de tiempo. Igual que unidad de lugar. Todo ocurre en un solo espacio, en un solo lugar, ¿no? Unidad de acción, que es una sola historia. Eso es unidad aristotélica, unidad clásica. Pero en Ollantay, ¿todo ocurre en un día? No, pues la obra abarca años. La rebelión nomás duró 10 años, ¿no? De más de 10 años abarca la historia. No hay unidad de tiempo. ¿Ya? Repito, unidad de tiempo es cuando todo ocurre en un solo día, como Edipo Rey, ¿no? O como el Cid de la Niña, todo ocurre en un solo día, ¿no? Aquí, según lo que dice Cusicóyur, han pasado 10 años, ¿no? Pero ya nos hemos vuelto a unir, comenzaremos una nueva vida, tú vas a contar años de goces, ¿no? Con esta nueva vida de goce vas a prolongar tu existencia. O sea, lo que interesa es, el tiempo que interesa es el tiempo en que uno es feliz, ¿no? Olvídate de los años de sufrimiento, es lo que está tratando de decir Kusikov, ¿ya? Que la medida del tiempo depende de la felicidad de la existencia, ¿ya? A eso se refiere. Pregunta 9. ¿Cuál es la razón, según el siguiente fragmento, por la que Pachacútec se opone al matrimonio entre Cusi y Ollanta? A ver, el texto dice, habla Ollanta, he de estar siempre contigo si me concedes a Coyur, pues marchando con esta luz, te adoraré como a mi soberano, y te alabaré hasta mi muerte. Dice Pachacútec, Ollanta, eres plebeyo, quédate así, recuerda quién has sido, miras demasiado alto. O sea, no te atrevas, ¿no? A mirar a la princesa. Miras demasiado alto. Eres un plebeyo. Cusicóyur es una princesa. Es de clase noble, ¿no? Todo llanta responde, arrebátame de una vez la vida. Pachacute dirá finalmente, yo debo ver eso. Yo decido eso. Tú no tienes que elegir. Respóndeme, ¿estás en tu juicio? O sea, estás loco prácticamente, les dicen, ¿no? ¿Cómo te atreves a pedirme a Cusicóyur? Sal de mi presencia. Pachacute lo rechaza, como se nota en el texto, se opone a esta relación. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que Pachacútec se opone al matrimonio entre Cusi, Coyur y Ollanta? Evidente, ¿sí o no? ¿Qué marcas? A ver, al toque. La C, pues, ¿no? El general es plebeyo, ¿ya? Es plebeyo. Ahora, una cuestión, chicos. Hay que aclarar algo. Ollantay no pertenece a la nobleza de sangre, pero sí pertenece a una nobleza de privilegio. No te vayan a sorprender con eso, ¿no? Si por ahí dicen Ollantay es noble de privilegio, eso es verdadero. O sea, por sus méritos, por sus hazañas, por sus servicios al imperio,
él tiene una nobleza de privilegio, pero a pesar de eso, no puede casarse con una princesa noble, de la nobleza, ¿no? ¿Ya? Entonces, Ollantay es un general, tiene nobleza de privilegio, pero sigue siendo plebeyo, ¿ya? Listo. Pregunta 10. Complete el enunciado. Sobre literatura quechua es falso qué. Ya, chicos, acá una aclaración, ¿ah? Acá debe decir literatura quechua prehispánica, ¿ya? Pongo esa condición porque si no va a ser muy, muy abierta la pregunta, muy, muy amplia, muy general. Porque hay literatura quechua en todas las épocas, hasta hoy hay literatura quechua, ¿no? Literatura quechua prehispánica, ¿ya? Con esa salvedad. Dice, sobre literatura quechua prehispánica es falso qué. A ver, un minuto para pensar. Listo, muchachos, ¿qué dicen? ¿Cuál es la clave en la 10? A ver, Angie nos dice la D, ¿sí? La D. Tiene impulso individual. Claro, esa es la respuesta. Me piden lo falso, ¿ah? Me piden lo falso. ¿La literatura quechua prehispánica tiene impulso individual? No, pues, al contrario. La literatura quechua prehispánica es colectiva, es una creación colectiva. O sea, se expresan sentimientos y creencias de un conjunto, de una comunidad. Por eso que es anónimo, pues. Como es algo colectivo, no interesa quién es el autor, o no interesa el nombre del autor, por lo menos, ¿no? Entonces, tiene impulso individual, ¿ya? Eso es lo incorrecto. Todo lo demás sí está bien, ¿eh? Es clasista, tuvo dos tendencias, oficial y popular, fue agrarista porque se vincula con la tierra, ¿no? Lo falso es la D. ¿Listo? Muy bien. A ver, un ratito. Ya, vamos a proseguir. Ya, siguiente pregunta. 11. La recopilación más importante de mitos conservados en lengua quechua se debe al extirpador de idolatrías. Aquí pone su nombre, ¿no? Quien los recogió de boca de los indígenas en su jurisdicción y lleva como título, ¿cómo se llama esa recopilación, no? Ahí nos refiere la historia de las mayores divinidades y los más destacados héroes de esa región cercana a Lima. A ver, completa los espacios. ¿Quién compuso o quién hizo esta recopilación de mitos en quechua y cómo se llama ese libro? A ver, lo dijimos, ¿ah? Ese es un libro de género épico, ¿no? Porque reúne mitos. El libro máximo, pues, chicos, de la mitología quechua. ¿Ya? El libro, ajá, así es, Cristín, la C, ¿no? Correcto, es la C. El libro se llama Dioses y Hombres de Guarochirí y el autor de ese libro es Francisco de Ávila, ¿ya? Él es el que escribió ese texto en quechua, pero basándose en lo que escuchó de los indígenas. O sea, él no inventa esos mitos, ¿no? Él los escucha y los escribe. Estos mitos vienen del pueblo indígena, ¿ya? Muy bien.
Ya, para complementar ya la última parte, eh, a ver, voy a volver a compartir mi PPT para entrar ya al último punto. Preguntas sobre literatura colonial. ¿Ya? Literatura colonial. Ya, ya, primero, estamos hablando de la época en que somos colonia de España, es una larga etapa de 3 siglos, ¿no? De 3 siglos, desde que llegan los españoles, ¿no? Guiados por Francisco Pizarro y sus huestes, ¿no? Pasando por la época virreinal hasta que se da incluso la lucha por la independencia, ¿no? Todo eso abarca la colonia, ¿no? Bien, en esta etapa colonial se impone la literatura castellana, ¿sí? La literatura quechua no desaparece, pero queda marginada, ¿no? Lo que se impone, lo dominante es la literatura en castellano, y con toda, pues, la cultura occidental traída por los españoles, ¿no? Ahora, en esta etapa, la principal especie literaria castellana es la crónica, ¿sí? La crónica. ¿Qué es una crónica? En palabras simples, digamos que es historia narrada por un testigo, ¿sí? Historia narrada por un testigo. O sea, la intención, el objetivo es contar algo histórico, hechos históricos. Y esto va a ser contado por un testigo. O sea, el narrador, ¿no? Es testigo, el cronista en este caso, ¿no? Es testigo de los hechos. Él se basa en lo visto y lo vivido. O en otros casos, recoge la información de un testigo o protagonista de los hechos, ¿sí? Pero al final siempre la crónica es testimonial. Ahora, no confundamos crónica con historia. En su tiempo, la crónica era equivalente a la historia, porque narraba hechos verídicos, hechos reales, con datos comprobables, ¿no? En cierto modo era algo creíble, ¿no? Pero después ya, pues cuando se hace un análisis más profundo, la crónica no es, pues, igual que la historia, ¿no? La crónica tiene función histórica, pero tiene mucho también de literatura, ¿no? Tiene el estilo, tiene eh, la visión personal, la subjetividad del autor, ¿no? Entonces es también literario. Mitad historia, mitad literatura. Es más, la crónica no tiene objetividad completa. La crónica tiene una visión personal, ¿no? O sea, se narran hechos desde un punto de vista propio del autor, ¿no? Claro, no es lo mismo la historia contada por un cronista mestizo, un cronista indígena o cronista español. Cada uno tiene su punto de vista sobre la historia, ¿no? En la crónica se exageran los hechos, se tergiversan algunos datos, ¿no? O simplemente el narrador habla o cuenta según sus intereses, ¿no? Entonces no es objetiva, no es objetiva. Esa es la diferencia con la historia moderna, ¿no? Ahora, características de la crónica por acá. Incorpora la nueva realidad conocida, la naturaleza y la cultura con sus múltiples elementos. Claro, habla del nuevo mundo, con toda su naturaleza, su geografía, su fauna, su flora, su cultura, ¿no? Su nueva raza, ¿no? Descubierta. Se distingue de la historia por su falta de visión crítica con respecto a los sucesos. Claro, lo que te decía hace un rato, ¿no? La crónica no es completamente objetiva, carece de visión crítica, enumera hechos de la historia política, pero con un punto de vista personal, ¿no? Subjetivo, ¿no? Es una versión directa y más o menos apasionada de los hechos, está marcada por el estilo y la personalidad de su autor. Claro, como es una versión directa, el autor se apasiona, como decía, a veces exagera, a veces tergiversa los hechos. Hay un punto de vista muy personal también del autor, ¿no? Bien, aquí destacamos al Inca Garcilaso de la Vega, que fue el primer mestizo cultural de América. O sea, él sintetiza, tanto en su vida como en su obra, la fusión de dos culturas, la incaica y la española.
porque fue hijo de un español, ¿no? Y de una madre indígena, ¿no? Que, en cierto modo, van a provocar que él tenga doble formación, doble cultura, pues, ¿no? Claro, él estudió con los jesuitas españoles, pero también aprendió la historia y la cultura incaica de sus parientes, de sus tíos, de sus primos, sus abuelos de línea materna, que eran indígenas, nobles, algunos de ellos amautas, ¿no? Le van a enseñar todo sobre el pasado incaico. Ese pasado incaico que ellos perdieron, ¿no? Ese imperio que ellos perdieron con la colonización, ¿no? Bien, de él tenemos que destacar su obra cumbre, Comentarios Reales de los Incas, ¿no? Que como todos sabemos es una crónica en dos partes. ¿De qué trata la primera parte? La historia incaica. Todo sobre la historia incaica, su origen mítico, su religión, su economía, su organización política, sus costumbres, ¿no? Sus fiestas, ¿no? Sus leyes, en fin, ¿no? Es toda una visión enciclopédica del pasado incaico. Ahora, aquí nos dicen que hay una idealización del pasado incaico. ¿Por qué se dice idealización? Es que él no ve al mundo incaico tal y como es, sino mejor de lo que realmente fue. O sea, él lo ve como una sociedad perfecta, de, de gran organización, ¿no? Con un gobernante ético, justo, sabio, en fin, o sea, lo ve como una sociedad perfecta. Para nada cuestiona, para nada hay crítica, no hay visión negativa. Él siente orgullo del pasado incaico, lógico, porque él desciende de incas, ¿no? Entonces, defiende el linaje real de su madre, ¿no? Su madre que fue una princesa incaica, ¿no? Isabel Chimpuoquio. De paso, aquí también critica o corrige a los cronistas españoles, ¿no? Corrige los errores de traducción o de información de cronistas anteriores, sobre todo cronistas españoles que le antecedieron, ¿no? En la segunda parte, ¿de qué nos hablan? El tema ahora es la conquista del Tahuantinsuyo y las guerras civiles entre españoles, ¿sí? Entonces él, en base a sus propios testimonios, a lo que él vio, él va a hablar de la conquista del Tahuantinsuyo y las guerras civiles entre españoles, ¿no? Aquí destaca la idea de defender a su padre, que ha sido calumniado de traición a la patria, a la corona. Él quiere recopilar información para limpiar la imagen de su padre, que fue pues acusado de traición a la corona, ¿no? Se nota que hay un afán personal y hasta psicológico de defender a su padre, porque Garcilaso es consciente que él también tiene algo de español, que dentro de él hay un indio y hay un español, y eso define justamente al mestizaje peruano, ¿no? Es importante Garcilaso porque él defiende el mestizaje, representa el mestizaje, tanto en su vida como en su obra, ¿no? Ah, y no se olviden, chicos, que esta obra tiene una doble función histórica y función literaria, donde predomina la función histórica. La idea es dar a conocer hechos históricos sobre los incas y sobre la conquista, ¿no? La función literaria es complementaria, es un accesorio, ¿no? El estilo, la forma melancólica en que cuenta, ¿no? La prosa elegante que usa, ¿no? Eso es lo literario. Y finalmente, no se olviden, muchachos, que la obra tiene vasta proyección indigenista. Esta obra se dice que es el más lejano antecedente del indigenismo, porque él es el primer autor que valoró la cultura indígena, primer autor que eh, lo idealizó incluso, ¿no? Gracias a él se tiene esta mirada pues idílica del pasado incaico, ¿no? Entonces, un antecedente de lo que sería más adelante el indigenismo. Y por último tenemos acá a Felipe Guamán Poma, cronista indígena, natural de Ayacucho, cronista amerindio del Perú, de clase noble, porque era incluso llamado príncipe Felipe Guamán Poma, autor de esta obra, su única obra, ¿no? Titulada Nueva Corónica y Buen Gobierno, ¿sí? Crónica que también tiene dos partes, ¿ah? La primera parte se llama Nueva Corónica, la segunda se llama Buen Gobierno, ¿sí? La primera parte es una visión de el periodo prehispánico, o sea, antes que lleguen los españoles, abarca tanto la etapa preincaica y la etapa incaica, ¿no?
y trata de enlazar esta tradición incaica o prehispánica con la cultura occidental, ¿no? Claro, él va a incluir la historia prehispánica en la historia bíblica, por ejemplo, ¿no? Que viene de Occidente, ¿no? La parte más, digamos, trascendental es la segunda, buen gobierno, donde él, muy valiente, denuncia la corrupción de autoridades españolas y denuncia también los abusos que cometieron españoles contra los indígenas, ¿no? Esta es una obra, esta es una parte más polémica, más denunciante, más crítica, y propone justamente un nuevo tipo de gobierno, una especie de monarquía con dos repúblicas, república de españoles y república de indios, cada uno con sus propias autoridades, respetando sus propias costumbres y creencias, ¿no? Ese fue el planteamiento de Felipe Gómez, dos repúblicas no mezclados, él no está de acuerdo con el mestizaje, él pide la pureza, que se respete la pureza tanto de españoles como de indios, ¿no? La obra nunca llegó a ser pues leída por el rey como él había anhelado, porque él escribió este libro para que lo lea el rey Felipe III, para que se entere de la corrupción y los abusos. Desgraciadamente nunca llegó a su destino, se perdió. Le mandó este libro desde el Callao, incluso con dibujos, tenía cerca de 400 dibujos. Esta es una obra iconográfica, acompañada de muchos dibujos sobre tanto la etapa prehispánica como la etapa colonial, ¿no? Es una obra muy original, una obra muy valiente sobre todo porque hizo algo que ningún otro cronista hizo, defender o denunciar los abusos de los españoles contra los indígenas en la colonia, ¿no? Muy bien, visto esto, vamos a dar la respuesta de las últimas preguntas. A ver, para terminar, la 12. ¿Qué característica de los comentarios reales se infiere del siguiente fragmento? Después de haber dado muchas trazas y tomado muchos caminos para entrar a dar cuenta del origen y principio de los incas reyes naturales que fueron del Perú, me pareció que la mejor traza y el camino más fácil y llano era contar lo que en mis niñeces oí muchas veces a mi madre y a sus hermanos y tíos y a otros sus mayores acerca de este origen en principio, porque todo lo que otras vías se dice, de él viene a reducirse en lo mismo que nosotros diremos. Y será mejor que se sepa por las propias palabras que los incas lo cuentan, que no por las de otros autores extraños. O sea, lo que yo voy a contar ya lo han contado otros también, pero qué mejor, dice, ¿no? Será que se sepa por las propias palabras que los incas lo cuentan. Claro, porque sus parientes eran pues nobles, descendientes de incas, de ese imperio incaico, ¿no? Mejor es eso que lo cuenten extraños, dice, ¿no? Porque al contarlo, los que son descendientes de incas, eso será más real, ¿no? Más creíble, ¿sí o no? Ya, entonces por eso que en esta pregunta la clave correcta es la D, afán de verosimilitud. Verosimilitud es que es aparentemente verdadero y es sobre todo creíble, creíble. 13. De lo señalado en el siguiente fragmento, de las grandezas y prosperidades pasadas, venían a las cosas presentes, lloraban sus reyes muertos, enajenado su imperio y acabada su república, etc. Estas y otras semejantes pláticas tenían los incas payas en sus visitas, y con la memoria del bien perdido, siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo, trocósenos el reinar en vasallaje. O sea, pasamos de ser gobernantes a ser sirvientes. De reinar pasamos a ser vasallos, ¿no? Ya dice, ¿qué característica de la obra de Garcilaso se nota? Nota que aquí dice que cuentan las grandezas del pasado incaico y al final de estas pláticas dice que ellos terminaban llorando, en lágrimas, diciéndonos, de reinar pasamos al vasallaje, ¿no? Se nota que hay tristeza, ¿no? Hay tristeza, hay dolor y se nota por el llanto, las lágrimas. ¿Cómo se llama, chicos, a un texto que expresa dolor por la pérdida de algo? ¿Mm?
que pesado por la pérdida de algo, a eso le llaman elegía, ¿ya? Entonces esta obra no es que sea una elegía, un poema, sino es una crónica que tiene un tono elegíaco, un carácter elegíaco. O sea, hay una tristeza, una melancolía, ¿no? Por ese imperio que ellos perdieron, ¿no? Que se les arrebató sobre todo, ¿no? 14. No se debe poner este dicho arancel para los buenos padres y curas, así clérigos como frailes de este reino, ni para los buenos cristianos indios, y así para que se evite tantos daños y pleitos de los malos sacerdotes, como lo he visto en las siguientes maneras. Lo primero hacen ofrecer y cobran como tributo a cada indio a 8 reales en las Pascuas, y en las fiestas y domingos a 4 reales a cada tributario, y viejos, y a las indias casadas y solteras y viudas a 2 reales, y a real, y si no lo pagan, les quitan sus mantas o les cobran por memoria, aunque algunos están ausentes fuera de dicho pueblo, sirviendo en las dichas minas o plazas o en los tambos y mitas, o que van a buscar sus tributos, o que están enfermos, y otros padres los encierran en las iglesias y los cobran de uno a uno de fuerza. Está hablando de los tributos, de cómo cobran a la fuerza tributos a los indígenas. Por todo le cobran tributos, ¿no? Ahí se nota el tema de los abusos, pues, ¿no? Esto es un abuso, ¿sí? Tributo por todo, ¿no? A la fuerza incluso, ¿no? La clave es la C, ¿ya? Y en la última pregunta, completa, dice, la crónica se caracteriza por... Ya, acuérdate que la crónica, desde un concepto ya actual, es una fusión de historia y literatura, donde el relato se subordina a la opinión del autor. O sea, hay un punto de vista personal, ¿no? Clave la B. Listo, ahora sí, ya nos hemos pasado chicos unos minutos, pero ya hemos terminado, hemos completado ya la solución. Listo. Bien, jóvenes, con esto estaríamos cerrando la séptima práctica. ¿Ya? Vengan leyendo algo de